Queridos hermanos, ustedes habrán visto hace poquito un video en el cual en medio de la celebración de una misa de primera comunión, cumpliendo con todas las normas que nos propone el presidente en su decreto de necesidad y urgencia acerca de las celebraciones religiosas, haciéndolas en un lugar abierto, con la debida distancia, con el barbijo, con la proporción de las personas conforme a la cantidad de lugar. Irrumpió la policía diciendo unas barbaridades acerca de que el gobernador había prohibido los matrimonios y los bautismos, que imagínense que eso afectaría terriblemente al derecho de la libertad religiosa. Y bueno, eso podemos decir nosotros que no haya sido mala voluntad del pobre policía, sino que haya sido ignorancia. Pero justamente cuando hay ignorancia hay una necesidad de aclarar, de enseñar, de decir que en realidad la Iglesia no entiende que, los actos sacramentales, que son actos sociales, ¿no es cierto? Son actividades de otro tipo. No todas las actividades en donde se reúnen personas son actos sociales, propiamente como puede ser una comida de amigos o puede ser un cumpleaños, ¿no es cierto? Los actos de culto tienen una naturaleza que está protegida por la misma libertad religiosa que existe en nuestra patria, pero además por tratados internacionales, como por ejemplo en el caso de la Iglesia Católica, el concordato con la Santa Sede, en donde la nación argentina se compromete a través de un tratado internacional, por lo tanto tiene nivel constitucional, está por encima de los decretos de necesidad de urgencia, que en la celebración del culto es la Iglesia la que tiene que determinar las normas para la celebración del culto. Es decir, que el Estado en esta situación puede advertirnos, puede decirnos que tengamos estas cosas en cuenta, y ciertamente los obispos las tienen en cuenta y nos mandan normativas acerca de cómo podemos hacer las celebraciones sin que haya peligros para los fieles ni tampoco para el celebrante. Pero evidentemente la Iglesia, que hace 2000 años empezó a responder a ese llamado de Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, no va a cerrar por la pandemia ni va a dejar de anunciar el Evangelio porque tiene que encerrarse para no contagiarse. Lo ha hecho cuando el Imperio Romano la ha perseguido y en tantas otras situaciones de emergencias, de catástrofes, de guerras, de pestes. Y entonces lo va a seguir haciendo en nuestro tiempo, cuando en realidad es muy necesario hoy lo religioso, porque imagínense si nosotros no pudiéramos recurrir a Dios o no tuviéramos esta instancia de confiar que hay algo por encima de este virus. Nosotros no estamos en manos de este virus que hace lo que quiere con nosotros, sino que creemos que por encima de todas las cosas está el poder de Dios que o quiere o permite las cosas. Evidentemente esto, que es un mal, lo está permitiendo posiblemente para que nosotros reconsideremos muchas cosas que estamos haciendo mal y para que nosotros nos demos cuenta de nuestra finitud y para que todos los ídolos de nuestro tiempo, la plata, el dinero, el sexo, el poder, se caigan a pedazos. Porque bueno, ¿qué hacemos con la plata cuando estamos enfermos o cuando está enfermo la persona en que nosotros amamos? ¿O qué hacemos con el poder? ¿O qué hacemos con cualquiera de las cosas que hoy veneramos tanto? Y por eso es bueno que recurramos a Dios y es bueno que lo tengamos en cuenta. Como ayer me hicieron una entrevista, un queridísimo amigo, que se llama Tito Garabal, que es un periodista con el cual trabajamos mucho, hace como 25, 30 años en la conferencia episcopal, muy de cerca, y como la verdad que le estoy muy agradecido de que me llamara
para preguntarme acerca de este tema, porque me gusta divulgar esto, porque digo, si uno entiende que es mala educación, entonces hay que educar. Entonces les dejo este audio, es un poquito largo porque así fue la entrevista radial, pero se los dejo para que lo puedan escuchar y con las preguntas de alguien que es muy inteligente y que sabe preguntar. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Eduardo, pero muy buenos días, qué alegría escucharte. Hola Tito, como en los viejos buenos tiempos. Exactamente, mi querido padre Eduardo, hacía tiempo que no hablábamos y nos comunicamos de pronto a través de WhatsApp y esas cosas, pero siempre es un placer Claro, pero escucharte, porque además, como yo dije recién, estaba hablando de que en el día de Star Wars, de la dimensión religiosa de Star Wars, y vos sos un hombre mira, siempre muy preocupado por el tema de la cultura, sos un de la gran cultura, pintor, sí. entre otras cosas, y además un gran escritor, ¿no? Así que esto también a vos te distingue en tu tarea sacerdotal. Gracias, Tito. ¿Por qué esto de la cultura, padre Eduardo? Mira, yo pienso que es una batalla perdida en la evangelización en el último tiempo, porque algún momento hubo cristiandades y hubo una cultura influida por Jesucristo. Después, bueno, hubo una crisis de la cristiandad, pero me parece como que la iglesia se replegó, ¿no? Es decir, deja de dialogar con la cultura y dialoga con otros ámbitos, pero también la cultura se hizo más difícil, ¿viste? Porque la medicina, la economía, qué sé yo, la ciencia nos propone temas que ni hubiéramos ni pensado, ¿viste? La clonación, qué sé yo, este, que en otro momento era una cultura bastante más sencilla, ¿no? Pero creo que el Evangelio, que Jesús es la luz del mundo, ¿no? Y también es la luz para la cultura actual, y aunque que se hagan difíciles los temas, siempre se pueden iluminar desde la fe, ¿no? Por eso, no sé, viste que el Papa habla de las periferias, ¿no? Sí. Y que algunas veces nos imaginamos que las periferias son solamente las personas que están al margen, pero en realidad muchas veces la periferia de la evangelización es la cultura, ¿no? Donde no se escucha una palabra de Dios, ¿no? Donde no se ilumina, y Jesús es la luz del mundo, ¿viste? Es decir, tiene luz para iluminar todo, ¿no? Padre Eduardo, yo me recuerdo, bueno, yo quiero destacar, el padre Eduardo fue durante muchos años subsecretario general del episcopado, le tocó trabajar incluso con el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, que era vicepresidente en Sí, esa época, me parece, ¿no? ¿No, Eduardo? sí, de un tiempo vicepresidente, pero 3 años fue presidente, Ah, o sea que te así tocó en que los dos periodos. tuvimos, sí, 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 así Padre, vos es que ayer hablábamos ayer la verdad trabajé yo estaba bastante. muy preocupado y dolido por lo que pasó en Temperley cuando dos policías con buen tino y Sí, pobres haciendo lo que les habían ordenado, fueron y irrumpieron en una misa y con excelente criterio el padre Robles y con una templanza que hay que tener, porque la verdad que yo no sé si la hubiera tenido tanto, pero bueno, por algo tampoco tengo la capacidad del sacerdote de mirar un poco más como pastor. Eh, y después hablábamos con la doctora Ranieri de Cecchini sobre el tema de la libertad religiosa, que es uno de los temas que a mí me viene sí. preocupando desde hace un año, ¿no? ¿Cómo ves todo este tema de tanto tiempo sin misas, la irrupción de la policía para evitar una misa? Es decir, ¿qué reflexión te surge, padre Eduardo? Mira, yo escuché tu entrevista a la doctora Reinieri y me pareció clarísima ella, y me pareció que si nosotros sacamos toda mala voluntad, ¿no es cierto? Es decir, evitamos pensar que hay persecución, ni ideología, ni nada de eso, por lo menos lo que tenemos que decir es que hay
ignorancia, ¿no? Y si hay ignorancia hay necesidad de educar, ¿no es cierto? ¿No? Claro. Porque tenemos que aclarar qué es esto, ¿no? Y, y eso me parece que nos corresponde a nosotros, ¿no? A los pastores, a todos, ¿no? Vos educas también desde tu trabajo, y esta doctora lo hizo extraordinariamente bien aclarando las ideas. Pero sí, me parece que por una parte hay en esos policías había una ignorancia acerca de lo que dice el decreto de necesidad de urgencia del presidente, ¿no? Que no prohíbe los matrimonios, ni podría hacerlo, ¿no? Pero, y además el cura estaba cumpliendo con todas las normas como debía ser, ¿no? Pero que también, es decir, hay dos ignorancias. Una es sobre lo que significan los sacramentos, es decir, los sacramentos son las formas ordinarias por las que se transmite la gracia. Nosotros creemos que Dios no está atado a los sacramentos, entonces si no puede alimentarnos por la Eucaristía, nos alimentará espiritualmente, si no puede perdonarlos por la confesión, nos absolverá nuestros pecados por el arrepentimiento. Pero no podemos hacer que algo ordinario pase a ser extraordinario, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros necesitamos para vivir, para ejercer nuestro culto de los sacramentos, ¿no? Y por otra parte, es decir, esto le pasa a todos los credos, ¿no? Pero particularmente la Argentina reconoce a la Iglesia como una persona jurídica de existencia necesaria, ¿no es cierto? Y tiene un concordato, perdón, firmado con la Santa Sede, que es un tratado internacional que está por encima de las normas, ¿no? Por encima de las normas, más de un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Y es la Iglesia la que tiene que regular su culto, es decir, el obispo del lugar tiene que decirnos, miren, ustedes celebren afuera o celebren con tanta cantidad de gente o con tanta proporción del aforo, pero no es el Estado el que tiene que inmiscuirse en la práctica de nuestro culto, ¿no? Es verdad que son situaciones extremas, pero es verdad que los obispos son tan responsables de la salud de los fieles como cualquiera, ¿no? Como en su casa el padre de familia le dice a su hijo, usa el barbijo, qué sé yo, o no te Claro. sientes al lado de tu hermana, ¿no? Lavate las manos al entrar, ¿no? Es decir, es algo que el Estado tiene que respetar. La libertad religiosa es algo sumamente importante y en lo que tenemos que ser muy cuidadosos porque hay muchas personas que trabajaron mucho por conseguir esto, ¿no? Y por eso en un Estado de Derecho tenemos que movernos, ¿no? Vos sabés que esto que vos estás diciendo es muy claro, y es lo que ayer durante el programa y después, mucha gente me decía, es decir, yo creo que la Iglesia en este ser muy prudente y respetuosa de este drama de la pandemia y tratar de acompañar las medidas, es como que de algún modo fue perdiendo dimensión de la necesidad religiosa que tenían los fieles. Yo entiendo que la prudencia pastoral Ah, es necesaria, pero a veces también cuando la prudencia es excesiva, y la verdad que se complica, porque para mucha gente fue muy triste, sobre todo en la capital y Gran Buenos Aires, estar casi 6 meses sin poder participar de la misa. sí, sumamente. Evidentemente esto también muestra como un termómetro una cierta falta de sobrenaturalidad en nosotros, ¿no? Porque que el Estado nos diga que pueden estar abiertas las iglesias para dar de comer, uno lo entiende, porque el Estado puede vernos a nosotros como al Ministerio de Bienestar Social, es decir, como una obra que da de comer a los pobres. Pero nosotros no tenemos que vernos a nosotros mismos exclusivamente como eso, ¿no? Es decir, por supuesto, eso está muy bien y hay que hacerlo, y más en esta situación tan de emergencia, pero la función de la iglesia sobre todo es predicar la palabra y transmitir la gracia, ¿no? Es una función
sobrenatural, no es una función natural, ¿no? Y es evidente que en una situación de emergencia uno puede, Dios puede actuar de otra manera, ¿no es cierto? Y uno puede sostener la fe de otra manera, pero si pasa un año, piensa que la evangelización tiene 2000 años, un año es mucho, ¿viste? Claro, 2 años sí, es claro. mucho, ¿no? Es decir, no puede ser que no haya primeras comuniones, que no haya casamiento, que no haya bautismo, es decir, nuestra tarea tiene que seguir y digo, si siguió con el Imperio Romano 300 años persiguiendo a la iglesia, evidentemente va a seguir y siguió en medio de las pestes y en medio de todo, ¿no? Y en guerras y en situaciones de suma emergencia, tiene que seguir hoy, ¿no? Eh, por supuesto, siendo conscientes de que nosotros no queremos que nadie se enferme, nadie, ¿no es cierto? Ninguno de los fieles, ninguno de las monjas, ninguno de los curas. Vamos a tratar de ser cuidadosos porque además el mandamiento de no matar incluye el cuidar nuestra salud y el cuidar la salud de los demás, ¿no? Es decir, que también hay una razón sobrenatural, ¿no? Para ser cuidadosos en la salud. Así que evidentemente nadie va a hacer ninguna incoherencia ni imprudencia, pero esto es muy importante, es decir, la iglesia, ¿te acordás eso? La iglesia vive de la Eucaristía, ¿no es Sí. cierto? De Juan Pablo II, es decir, es así, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos esto, ¿no? Me acuerdo que decía, sin la Eucaristía, la iglesia es un museo de la fe, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, lo que la mantiene viva es que Jesús está vivo en medio de nosotros, ¿no? Por eso es algo tan importante, ¿no? Claro, un poco lo que decía también Sí, el Papa el domingo en el Ángelus, ¿no? Cuando decía que el centro es Cristo que está sobre los mandamientos, sobre sí, las bienaventuranzas y aún las obras de misericordia. Si no estamos en la cercanía con sí, Cristo, no tenemos futuro. exacto, sí, 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 es tan importante, ¿no? Ahora, Bueno, no vos hubo un fíjate, yo día ayer que no hubiera celebrado la misa, ¿no? Pero sí. es tan importante para uno, ¿no? Es decir, sí, renovar todos los días ese misterio, ¿no? No, Vos perdóname, sabés- Tito, me decías no, algo. yo te decía esto, es que, por ejemplo, me parece una incoherencia importante y que nadie lo haya dicho fuertemente también, o a lo mejor lo dijeron y yo no lo escuché. Digo, esto del aforo de 30 personas, una ridiculez, porque no es lo mismo poner 30 personas en la catedral que poner 30 personas en una capillita en la periferia de la ciudad o en alguna parroquia chiquita de la ciudad. Digo, 30 personas pueden ser mucho en una pequeña capillita y pueden no ser nada en una gran basílica donde entrarían 100 personas a uno por banco, si vos querés. Por supuesto, mira, en las esclavas hay lugar para 300 personas sentadas y en la capilla de mi casa hay lugar para 40. Viste, evidentemente no podemos tratar los dos lugares de la misma forma, pero por coherencia, ¿no? Es decir, Claro, porque si, no, si yo pusiera 30 personas en mi capilla que tiene 40 lugares, van a estar una al lado de la otra. En claro. cambio, si pongo 30 personas en las esclavas, van a bailar, ¿no es cierto? Y además hay altura, hay aire, no sé decir, hay un montón de elementos que hay que tener en cuenta. Por eso me parece que hay que confiar también en el criterio, así como viste en las escuelas, ¿no es cierto? La dirección tiene criterios como para decir, bueno, en esta clase pueden tantos o pueden entrar y salir por tal forma, ¿no es cierto? Bueno, hay que confiar que nadie quiere contagiarse, nadie quiere que se contagien las personas que tienen allegadas, es decir, y que hay un poquito de paternalismo en estas decisiones, ¿no? Es decir, como si fuera que alguien está cuidándonos y nos está diciendo lo que tenemos que hacer, pero me parece que más allá de la función de administrar, ¿no es cierto?, que tienen que hacer, ¿no? Pero eh, por otra parte, después, es decir, ¿quién controla? Porque después va la policía, encuentra un lugar en donde se están cumpliendo esas normas y sin embargo les parece que no las están cumpliendo, porque el decreto dice que se puede celebrar
que se pueden realizar encuentros religiosos en lugares abiertos, ¿no? Es decir, que, lo que limita son las actividades sociales, pero no necesariamente un encuentro religioso es una actividad social, ¿no es cierto? Digo, para quien entiende que es otra cosa, porque hay otras actividades que también son entendidas como otra cosa. Es decir, entendemos por actividad social un encuentro de amigos, un encuentro de familia, ¿no es cierto? Pero no toda actividad, ¿no? Es decir, de hecho, no sé, yo vivo en un pensionado para chicos del interior donde somos 20 personas, ¿no es cierto? Si nuestra burbuja tiene 20 personas, ¿no? Es decir, ¿y qué es eso? ¿Es un encuentro social? No, es decir, es nuestra burbuja, ¿no? En nuestra familia, ¿no? Es decir, Estamos hablando con el padre Eduardo Pérez de Lago, un gran sacerdote, un hombre de Dios, y puedo dar fe de esto, porque lo conozco, tengo el privilegio de conocerlo desde hace muchos años y disfrutar de su afecto y su amistad. Y para mí, la verdad que lo que está diciendo el padre Eduardo me alegra mucho, porque yo a veces lo sentía como laico, y a veces uno siente que en este tema del respeto, claro, yo decía, es decir, obviamente una persona que no tiene fe, no puede entender la dimensión religiosa. Entonces, para una persona que no tiene fe, obviamente una misa es un grupo de gente que se junta, entonces no se pueden claro, juntar, pero obviamente no entiende lo que está pasando ahí, y sin embargo habla claro, de lo que no entiende y decide de lo que no entiende, y afecta claro. a mucha gente que en un momento tan dramático necesita de la dimensión religiosa. Sí, y viste que uno siente una cierta desproporción entre la forma en que se miden otras cosas, ¿no es cierto? No sé, otras reuniones o entierros o lo que fuera con respecto a esto, ¿no? Es decir, no sé, me parece que hay que tomar lo religioso entendiendo de este tema o dialogando, ¿no es cierto?, con las personas religiosas y entendiendo que los pastores van a hacer todo lo prudente, ¿no es cierto?, para no decir que no necesitamos un papá, tenemos un papa, ¿no es cierto? Y tenemos obispos y tenemos como, lógicamente, templos que son particularmente importantes. eh, no es un mercadito, ¿no es cierto? En general, los lugares donde nos reunimos. Entonces, es decir, es un poco insultante, ¿no es cierto? El que de repente se trate a la iglesia de una manera, no con la entidad que tiene. Vos sabés, una persona jurídica pública es una persona de existencia necesaria, es decir, la Constitución reconoce que la iglesia es necesaria para la Argentina, la iglesia católica, ¿no? Es decir, son cosas serias, ¿no? Es decir, por más que haya libertad de cultos, por más que haya respeto por los otros, y que nuestra preocupación no sea solamente por nuestras celebraciones, ¿no? Sino también entendemos que los otros cultos tienen que tener las mismas libertades y las mismas posibilidades, y que el Estado tiene que también hablar con sus referentes y respetar sus encuentros, porque evidentemente, es decir, la fe se nutre, ¿no? Es vida, ¿no? Y necesita alimento, y es verdad que todo lo virtual, y ni más ni menos, ¿no es cierto? Vos, que sos un hombre de los medios, ¿no? Es decir, han servido muchísimo. Hay mucha gente que este año ha aprendido y ha rezado el rosario en Lourdes, ha Sí, escuchado claro. al Papa todos los días en la misa, ¿viste? Es decir, hay cosas lindísimas realmente, ¿no? Que uno escucha. Pero bueno, es decir, por alguna razón los sacramentos son tocar, ¿viste? ¿No? Es decir, tocar una realidad o que esa realidad nos toque a nosotros, ¿no? Y bueno, sí, sí, Mirá, tengo sí. varios llamados. Acá me escribe un gran periodista que también tiene programas en esta radio, que te está escuchando, Víctor Balseiro, dice, qué grande el padre Eduardo.
Y agrega Víctor Balseiro, me llama la atención a veces el silencio de los obispos, ninguno mandó mensaje de solidaridad con ese padrecito de Temperley, dice Víctor de Almagro. Y la verdad que es cierto, ¿no? Yo por eso ayer lo quise llamar y saludar y felicitar, porque realmente la verdad que se la jugó fuerte el padre, porque no era fácil el momento, ¿no? Es decir, estás en el medio de la misa, No, te tal entran dos cual. policías, es un momento Sí, tremendo y lo manejó pastoralmente muy sí, bien. sí, pudo mantener la calma y además la gente también, ¿viste? Porque yo dije, uy, qué cosa que la gente lo tomó pacíficamente, ¿no? Sí. Pero sí, yo en eso te quiero agradecer a vos, ¿no? Porque la verdad es que yo también me asombro y se lo hice notar a algún obispo de que no hubiera una declaración sobre esto, porque bueno, viste, obispo significa vigilante, ¿no? Es el Sí, que vigila. exacto, el vigía, Eh, el que está y por entonces, arriba, ¿no? viste, claro, viste, vienen los vigilantes de la policía porque están vigilando. Bueno, viste, se espera que los vigilantes de la iglesia digan, no, no, esto es así y den una palabra que tranquilice, porque también los fieles dicen, ¿no? ¿Y qué hacemos? O el que tiene una primera comunión o un casamiento, o lo que fuera, ¿no es cierto? Es decir, estamos haciendo todos los esfuerzos por celebrar en lugares abiertos, amplios, por mantener las distancias, por cuidar la entrada, por cuidar la salida. Es decir, las esclavas estamos celebrando en un pulmón de manzana que es enorme, ¿no es cierto? Y que hay lugar como más grande que la iglesia misma, ¿no es cierto? Ponemos las sillas con las distancias. Es decir, bueno, no, esperemos que esto no se repita y sí, debería haber alguna palabra para que no se repita, porque como decía esta doctora también ayer cuando la entrevistabas, es decir, si suponemos que no hay mala intención y que simplemente hay ignorancia, pues alguien tiene que hablar para aclararlo, ¿no? Dos cosas. Primero, otro conductor de esta radio. Hay muchos mensajes que te agradecen tu capacidad para explicar este tema y la valentía para decirlo. Pero hay uno que no quiero dejar de leerte, me imagino que te conoce, Germán Sacerdote, que conduce un programa aquí que se llama En Primera Fila. Dice, saludos al padre Pérez de Alago, muy buena la entrevista, qué bueno que hable de la evangelización de la cultura, como lo hacía el padre Echeverri Boneo, dice Germán Macerdotti para el padre Eduardo Pérez de Alago. Qué lindo. Bueno, Sí, es como ves, como hay mucho rebote, hay mucho rebote y esto es bueno. Te voy a hacer una pregunta. Cuando de pronto vos me decís que le dijiste a algunos obispos, le comentaste el tema, sin decir con quién, ni con cuándo, ni cómo, ¿y qué te dijeron? ¿Se puede me saber qué te dijeron, dijeron? sí, que le correspondía al obispo de Lomas de Zamora decir una palabra, ¿no es cierto? Yo no tenía forma de llegar a él, ¿no es cierto? ¿No? Lo cual es verdad estrictamente, ¿no es cierto? ¿No? Pero pienso que un obispo puede llamar a otro o puede haber una declaración de la conferencia, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque pienso que trasciende un poquito el tema de que se trata de algo que pasó en ese lugar, sino, y además que podría replicarse en otros, ¿no? Y que además crea un problema pastoral, ¿no es cierto? Que la gente ve eso y dice, "Ey, yo no voy, o tengo miedo, o qué pasará", o uno mismo como sacerdote dice que en Exactamente. medio de la misa va a entrar Claro. alguien y yo voy a tener que decir algo, ¿no? Eh, no sé, me parece que no es justo que tengamos que pasar por una situación así, queriendo realmente cumplir con todas las cosas que sean lógicas, ¿no? Eduardo, una pregunta más. ¿Cómo está la casita de Sí. la Virgen, que es otra de tus tareas pastorales? Muy bien, pero mira, es uno de los lugares que está esperando que pase todo esto, lamentablemente, ¿no? Contale a la gente Es en un decir, minuto qué es esto que alguna vez sí, vimos en Claves y que realmente es una eh, maravilla, una maravilla. Y sí, mi esposa que estuvo es en un la lugar verdadera me muy dice, pero lindo, es igual. sí, es una réplica de la casa donde habría vivido la Virgen los 9 últimos años de su vida en Éfeso, en Turquía.
y es una réplica exacta, 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 muy linda, y la verdad es que cuando uno entra es como si se metiera en la casa de la Virgen y pasara el tiempo, ¿no? Y el espacio y estuviera en ese lugar, ¿no? Es chiquita, como era una casa así de la época, a pesar de que parece que para la época era un poquito grande, y es un lugar de oración. Entonces lo que hemos mantenido es que personas individuales que quieren ir a pasar el día, a rezar, a hacer retiro, eso lo hemos mantenido. Lo que no hemos podido mantener es las reuniones de grupos, porque la casa no es muy amplia, y la adoración, porque nosotros los jueves hacemos adoración todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, y entonces lo único que hemos hecho es que puntualmente, si tal persona va, se le abre, reza, ¿no es cierto? Y vuelve a su casa, pero no hemos podido mantener todos los turnos y los encuentros y todo eso, porque ahí sí, como templo, tendrá una capacidad también de 40 personas, ¿no? Es decir, Claro. así Recordar a que la ahí gente dónde sí. está ubicada aquí en la Argentina. Está en la calle, en la avenida Tompkinson 2099, esquina Isabel la Católica, en Bécar. Sí, Ah, mirá nosotros qué decimos bien. San Isidro, pero en realidad corresponde a Bécar, sí. Qué bueno. Bueno, no sé si viste la serie Isabel la Católica, ya que la nombraste, de televisión Sí, española. sí, Porque es la acaban de reponer extraordinario. ahora, la están dando y la verdad que hay que verla, no más allá de algún tema que uno tendrá que mirar con atención, pero está, me parece, muy bien hecha, ¿no? Muy bien hecha, muy correcta y sí, es decir, si a ella lo hubieran canonizado en su momento no hubiera habido ningún problema. El problema es que hoy nosotros entendemos lo que pasó en el momento en que ella le tocó vivir desde otra óptica, ¿no? Y entonces no Claro. sé, es difícil entenderla, ¿no? Pero fíjate que a mí en el seminario me tocó estudiar el libro de cuentas de ella, que es como una especie de contabilidad. Y es la cosa, pero más emocionante, porque ella todos los viernes da 5 onzas de plata para los pobres, por las 5 llagas de Cristo, siempre está preocupada por los hospitales, por los mendigos. La verdad es que, mira, sería un Sos un ejemplo libro para... abierto, mi querido padre Eduardo. Mira, yo te lo Sí, tiré así y ni sabía que habías hecho semejante trabajo. sí, ese es que, mira, sería un ejemplo para los gobernantes extraordinario, de Sí. preocupación, porque es como maternal, pero maternal no en un sentido, viste, de patroncito de estancia, ¿no? Sino que bien, ¿no? Es decir, de una mujer que realmente siente que ante Dios tiene una responsabilidad por su pueblo, ¿no? Sí. Mi querido padre Eduardo Pérez Aldago, gracias por ayudarnos a pensar, por la Gracias a valentía de decir vos, las cosas Tito. que Me hay que decir. encanta Y bueno, charlar. cantidad y a ver cuándo te decidís y haces un programa de radio también. Radio Brote a disposición tuya, ¿eh? Qué lindo, Tito. Bueno, te lo dejo para que Dale. lo Te, pienses, te lo dejo en te aire mando un dicho. abrazo grande. Gracias por llamarme. Abrazo. Un abrazo y te voy a pedir si terminamos, si sos tan gentil de hacernos llegar a través de la radio la bendición, padre Eduardo. Sí, claro, que Dios vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para protegerlos, que les muestre su rostro y aparte de ustedes todo obstáculo con el mal, que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Padre Eduardo Pérez Aldago, un abrazo grande, el afecto y la Dios te admiración de bendiga, siempre. Tito. Y mis Abrazo, oraciones por tu trabajo, querido amigo. Dale, gracias igualmente. Eso.